Estimados participantes, en esta unidad 1, referida a la organización de los datos, para poder organizarlos, veamos primero algunos conceptos fundamentales. Uno de ellos es la población y la muestra. Volviendo a nuestro caso de mixtura, la población es el conjunto posible de todos los valores de nuestro estudio. Previamente debemos haber definido el objetivo de la investigación. En este caso podríamos decir que deseamos saber el perfil de nuestro consumidor y todo lo que lo engloba. En este caso, la población podrían ser todos los ciudadanos, ¿no? O toda la población de Lima y del Perú. Con respecto a la muestra, es un subconjunto de dicha población. Muy bien, ya tenemos delimitados la población y la muestra, y un punto esencial es la unidad de análisis. La unidad de análisis es aquel ente a través del cual vamos a recoger todas las variables para nuestro estudio. En este caso, la unidad de análisis será el consumidor. Por ejemplo, cuando comentamos la noticia sobre mixtura, habíamos dicho que el 58% de las personas es de sexo femenino. Ahí podemos reconocer una primera variable, que sería el género. Cuando mencionamos que la edad de las personas estaba entre 18 y 44 años con respecto al grupo del 65%, estamos definiendo otra variable que sería la edad. Con respecto al lugar de procedencia de los consumidores a la feria, y mencionábamos los distritos, estamos refiriendo también otra variable que sería el distrito de origen en el cual asiste, ¿no? Pero ¿cómo podemos clasificar estas variables? Con respecto a esta noticia que hemos comentado. Las variables se clasifican básicamente en dos grupos: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las cualitativas expresan una cualidad o una característica, por ejemplo, el lugar de donde provienen, de repente el nivel socioeconómico de las personas que asisten. En cambio, las cuantitativas expresan cantidades, por ejemplo, la edad de la persona, el gasto de ella. En este caso, en mixtura, por ejemplo, el ticket promedio estaba en 60 soles, ¿de acuerdo? O el porcentaje o las horas que, por ejemplo, están dentro de la feria. Dentro de las cuantitativas tenemos dos tipos grandes: las continuas y las discretas. Las discretas están expresadas por valores en los cuales no puede haber un valor intermedio. Por ejemplo, si hablábamos del número de hijos que tiene una persona, puede ser 0, 1 o 2, pero no es posible tener un valor intermedio, es decir, no podríamos decir que una persona tiene 1.5 hijos. Pero en cambio, el gasto del dinero de una persona que consume en mixtura sería, por ejemplo, una variable cuantitativa continua, porque a lo largo del rango de los gastos puede haber valores intermedios siempre entre dos valores. Muy bien, ya hemos definido las variables. Otro punto importante para comenzar nuestra organización de los datos son los gráficos. Los gráficos dependen de las variables que estemos representando. Por ejemplo, una variable cualitativa, como el nivel socioeconómico al que pertenece la persona que asiste a mixtura, se puede representar a través de qué gráficos. A ver, reflexionemos. Piensen un momento qué gráficos ustedes han visto en las noticias, en los periódicos, en las revistas. Exacto. Puede ser los gráficos circulares o los gráficos de torta, o también los gráficos de barras, ¿no? Donde representamos el nivel socioeconómico de las personas que asisten. Por ejemplo, según la última estadística, los niveles B y C asisten porque desean probar nuevos sabores en nuestra comida peruana. En cambio, el nivel A asiste por una cuestión de tradición. Con respecto al distrito de procedencia, también podría ser una variable cualitativa y la podríamos representar mediante un diagrama de torta, donde el sector más grande, por ejemplo, sería San Juan del Lurigancho, seguido por otro sector grande también, que es el de San Miguel. Eso es con respecto a las variables cualitativas. Pero ¿qué pasa con las variables cuantitativas? ¿Cómo las podemos representar? Cuando los valores se suceden uno tras otro y ya no puedo establecer grupos o categorías porque son demasiadas, imagínense los gastos. Lo que hago es, los gastos los puedo agrupar en grupos llamados intervalos de clase. Con estos intervalos, cuando ya establezco mi tabla de distribución de frecuencias, puedo realizar algunos gráficos que veremos durante el curso y también lo verán ustedes en los videos tutoriales paso a paso.
Uno de ellos muy utilizados es el histograma, en el cual en el eje horizontal se representan los grupos, es decir, los rangos de valores, por ejemplo, de 50 a 60 soles, de 60 a 70 soles, de 70 a 80 soles. Y en cada uno de esos sectores, cada una de esas regiones, se grafican barras verticales continuas, que están en proporción a la frecuencia de elementos que están en cada grupo. Es decir, por ejemplo, si entre 50 y 60 soles tengo 10.000 personas, si entre 60 y 70 tengo entre 60 y 70 tengo 20.000 personas, esa barra será más grande que la otra de 10.000. Entonces nos permite tener una forma de la distribución de la curva para el histograma. Y basados en el histograma, nace también el polígono de frecuencias, que une los puntos medios de cada una de las barras, haciendo una primera aproximación de la distribución. La ojiva es otra gráfica que nos permite ver cómo los valores se van acumulando intervalo a intervalo. Muy bien, estos gráficos que hemos comentado para la variable cualitativa y para la variable cuantitativa, los vamos a ver a lo largo del curso en unos ejercicios tutoriales. Entonces, los invito a que respondan las preguntas a continuación. Una de ellas, por ejemplo, la edad, ¿es una variable cuantitativa o es una variable cualitativa? El gasto de un consumidor, ¿es una variable cualitativa o una variable cuantitativa? El número de personas que asisten, o el número de horas, perdón, que una persona permanece durante la feria, ¿es una variable cualitativa o una variable cuantitativa? Los invito a responder estas interrogantes. Muy bien, les agradezco por su tiempo y muchas gracias.